nos da mucho gusto que como una funeraria, J. García López, podamos reunir a tan importante número de personas el día de hoy, porque logramos cumplir nuestro cometido. En J. García López somos una empresa que nos dedicamos a hacer homenajes a la vida. Y los homenajes a la vida consisten en 3 pilares importantes. Los pilares que rigen este homenaje a la vida para nosotros, para los que tenemos el honor de trabajar en J. García López, son 3. El primero es cuidar eso más valioso que tenemos, que es la vida. Cuidar la vida es el principal pilar de este eje rector que tenemos en nuestra empresa. ¿Cómo cuidamos la vida? Precisamente con este tipo de acciones, reuniéndonos, informándonos, capacitándonos, cómo hacemos para mejorar la calidad de vida diaria de nosotros y de nuestras hermosas familias. El segundo eje rector es inspirar esta vida. ¿A qué nos referimos con inspirar la vida? Se refiere a vivir la vida de forma intensa, vivirla de la mejor forma posible. Mientras tengamos ese privilegio de tener vida, a nosotros en J. García López nos interesa que la vivamos de la mejor manera posible, que la vivamos intensamente. Y el tercer eje consiste en conmemorar la vida. ¿Y cómo la conmemoramos? La conmemoramos aún en vida y cuando ésta deja de existir. Ahí es donde J. García López nos dedicamos a conmemorar la vida de la gente que en esta línea de la vida quizás se nos adelante. Es muy importante conmemorarla. Y a la vez la conmemoramos y la inspiramos. Y en estos 3 ejes rectores es en los que basamos todas nuestras actividades. Y el día de hoy es el mejor ejemplo. Estar reunidos aquí para recibir información importante que, repito, va a mejorar la calidad de vida diaria que tenemos. Esa es la intención de nosotros como empresa. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida y para no interrumpir más esta actividad y no aburrirlos más, quiero primero agradecer la presencia del licenciado Óscar Padilla, que es el CEO de nuestra empresa, que se encuentra aquí con nosotros. Óscar, muchas gracias por presidir este evento y por ser el responsable de que este tipo de actividades sucedan. J. García López somos una empresa 100% mexicana y socialmente responsable. Por eso es que este tipo de eventos los hacemos con esa finalidad, de cumplir nuestro compromiso con la sociedad. Y sin más preámbulo, también me permito presentarles a una autoridad que preside nuestro evento, el doctor y licenciado Ferdinand Recio Solano. Un aplauso para el doctor y licenciado. Titulado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también licenciado en Administración por la Universidad ISEC. Sin duda, una autoridad en todo lo que tiene que ver con el ambiente hospitalario y también en el tema tanatológico. Hoy por hoy, él es el responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud, así como de la Medicina del Dolor, que hoy seguramente el doctor tendrá unas palabras que comentarnos sobre este tema. Es decir, él es una figura, un servidor público que día con día se preocupa y es responsable de tratar de transmitir mejor calidad de vida a aquellas personas que requieren de algún servicio de la Secretaría de Salud. Así que, sin más preámbulo, un aplauso muy fuerte, doctor licenciado. Es usted muy bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. El estrado es suyo, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Veo a mucha gente joven y a otros que, como yo, somos de juventud acumulada, no viejos, ¿eh? Digo, porque luego nos malinterpretan. Yo siempre les digo, no es lo mismo tener juventud acumulada que nada más tener la juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque la juventud acumulada nos da un privilegio, nos da la oportunidad de experiencia, nos da la oportunidad de valorar nuestra vida. Aquí los compañeros de García López y que tengo el privilegio que don Óscar Padilla, un hombre 100% humanista, que por eso ha creado una institución 100% humanística, nos recuerde, tal como tenemos la frase, vivir después de despedir. Pero, ¿cuántos nos hemos preparado para despedir a nuestros seres queridos?
¿cuántos estamos preparados para darnos cuenta que en una ciudad como la que actualmente tenemos, sabemos salir de casa, pero no sabemos si vamos a regresar? Y que eso implica lo que amablemente aquí el licenciado Manuel Ramírez mencionaba. Esta institución es 100% humanística. Esta institución nos ha apoyado en los desastres en la Ciudad de México, ¿no? Nos ha apoyado con la gente más humilde. ¿Por qué? Porque es una institución que sirve, que está al servicio de los demás. Y es una institución 100% mexicana. No tuvimos que traerla con situación de extranjeros, ¿no? Es un capital 100% mexicano. Porque el mayor capital que tiene García López son todos nosotros. Ese es su mayor capital. El que está para ayudarnos, orientarnos, servirnos. Y que hoy, tal como platicaba yo con la tanatóloga María del Carmen Castro González, una extraordinaria dama, con una inteligencia súper especial en su forma de expresarse, de actuar, de dar vida. Yo le decía, recordemos que lo más importante no son los días que vivo, sino con qué calidad los vivo, que son dos aspectos muy diferentes. Cuando yo tengo la oportunidad de que muchos que veo aquí, algunos compañeros, siempre les digo, yo soy una simple hormiga del sistema. Llevo 55 años trabajando para el Sistema Nacional de Salud, pero mi acercamiento con la institución fue hace muchos años. Empecé a querer esta institución desde que empezamos a vivir los desastres y a crear un programa que se llama Hospital Seguro en la Secretaría de Gobernación. Todo el mundo piensa en García López aquí, pero se les olvida que García López es una institución a nivel nacional, ¿no? Que tiene muchas filiales y que eso nos da una tranquilidad. Recordemos, y es algo que ustedes van a vivir hoy, van a tener el privilegio de que su historia de vida hoy cambia. A partir de hoy, su historia de vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque van a tener el privilegio de escuchar a la tanatóloga María del Carmen Castro González con un tema súper apasionante. Dejar ir también es rendir un homenaje. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado ir a nuestros seres queridos y no hemos logrado dar el homenaje que hoy vamos a vivir, que hoy vamos a aprender? Y que por eso, lo único que les puedo decir, estén muy atentos, evítense el celular con ruido, ese elemento que ahora aparentemente no nos hemos dado cuenta, pero es el que no es por nada, pero da la casualidad, ¿no?, de que se nos olvida que si lo pongo en vibración, al menos voy a sentir cosquillas. Ya, si tengo el privilegio que me acompaña mi familiar y la que manda en casa, pues ya no me preocupo, ¿no? Pero ¿cuál es ese privilegio? Comunicación. Hoy tienen una oportunidad. Van a vivir la mejor comunicación de una tanatóloga. Van a vivir la comunicación de un ser que su vida se ha hecho para servir, como es García López. Los dejo en la palabra de esta preciosa y distinguida dama. Muchas gracias, doctor Cordinar. Un placer que nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias. Voy a permitirme ceder el micrófono al licenciado Juan Pablo Bravo, que es el director comercial de J. García López, de la División de Planes a Futuro, que nos va a hacer favor de presentarnos como debe ser a María del Carmen Castro, la embajadora de J. García López en este
apasionante tema tanatológico. Y como se los dije, la intención es que ustedes estén preparados para poder afrontar los retos que nos presenta esta hermosa vida. Y les repito nuevamente, hay que cuidar la vida. Hay que conmemorarla con actividades como esta. Y que siempre sepan que en J. García López tienen amigos, tiene una empresa 100% mexicana que estará muy gustosa de atender en cualquier inquietud que ustedes pudieran llegar a tener, cualquier duda. Ya más adelante les vamos a dar cierta papelería que les van a permitir tener nuestros datos para poder siempre estar en contacto. Nuevamente, el servidor, licenciado Manuel Ramírez, les agradezco su presencia. Espero que sea una tarde muy fructífera, estoy seguro que así será. Y por favor, un aplauso para Juan Pablo Bravo. Gracias, buenas tardes. Muy buenas noches. Qué bonito es ver un auditorio así, y la verdad es que a mí me llena de orgullo trabajar para esta compañía donde hacemos las cosas diferentes y donde también creemos y ayudamos a las personas todos los días. Un honor para mí presentar a María del Carmen Castro González, doctora honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano, máster y mentor coach internacional de la Federación de Coach, licenciada en Pedagogía y maestra en Educación Familiar por la Universidad Panamericana. Tanatóloga, terapeuta, logoterapeuta, configuradora sistemática y coach de vida y empresarial. Conferencista internacional y con más de 14 libros de tanatología y de coach. Señores, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra embajadora del día de hoy, María del Carmen Castro. Gracias. Yo me voy a estar atravesando, me gusta ir de un sitio a otro, así que para ver de este lado y ver también el otro lado. Siempre que inicio, bueno, antes que nada agradecer a García López por permitirme estar el día de hoy aquí y compartir con ustedes esta parte de conocimiento, de experiencia que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y siempre que inicio, o generalmente cuando inicio una conferencia, siempre me gusta hacerlo con una pequeña anécdota. Y en esta ocasión les voy a contar la anécdota de un maestro hindú que llega frente al auditorio y dice: buenas tardes, mi nombre es tal y el tema que vamos a ver el día de hoy es tal. ¿Quién conoce el tema? Bueno, la mayoría del grupo levanta la mano. El maestro hindú al ver eso dice: bueno, si yo voy a hablar de tal tema y ustedes ya conocen el tema, yo no tengo nada que hacer aquí. Y se va. Sale el coordinador corriendo y le dice: maestro, por favor regrese. Convence que regrese el maestro, regresa, vuelve a lanzar la misma pregunta. Buenas tardes, mi nombre es tal y el tema que vamos a ver el día de hoy es tal. ¿Quién conoce el tema? Pues después de lo acontecido, nadie levanta la mano y el maestro hindú al ver eso dice: bueno, si yo voy a hablar de tal tema y ustedes no tienen ni idea de lo que yo les voy a hablar, yo no tengo nada que hacer aquí, y se va. Vuelven a salir corriendo, lo logran convencer, regresa el maestro hindú, vuelve a lanzar la misma pregunta. Buenas tardes, mi nombre es tal y el tema que vengo a hablar el día de hoy es tal. ¿Quién conoce el tema? Pues después de lo ocurrido, se ponen de acuerdo, la mitad levanta la mano y la otra mitad no lo levanta. El maestro hindú al ver esto dice: bueno, ustedes conocen el tema, ustedes no, ustedes se lo explican a ellos, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero bueno, creo que este tema todos sabemos algo, hay quien sabe más, pero nada nos es ajeno, nada de lo que vamos a hablar el día de hoy nos es ajeno. Es esta parte de pérdidas que vamos teniendo los seres humanos y que a lo largo de nuestra vida las vamos teniendo pequeñas pérdidas a lo largo de nuestra vida. Desde el momento en que nacemos estamos teniendo pérdidas, pero nos van preparando para la gran pérdida, que es la muerte. Por eso es tan importante procesar esas pequeñas pérdidas, porque son la preparación para la gran pérdida, la muerte. Lo triste es que a lo largo de la historia y de esta época en la que vivimos, donde todo es descafeinado, light, desechable, y lo que no sirve lo tiro, lo que no es ligero me deshago de él, lo que no tiene cafeína y me acelera también no lo uso, vamos pensando que la vida también es así. Y la vida no es así. La vida tenemos que irle encontrando un sentido a todo lo que ocurre
Y también tenemos que percatarnos que a lo largo de ella vamos teniendo pérdidas. Y que esas pequeñas pérdidas son las que me van a mostrar el camino para el momento en que llegue mi propia muerte o la muerte de mis seres amados. Se dice que cuando mueren los seres amados, morimos los que quedamos también. Hay una parte de nosotros que también muere. Y tenemos que aprender a elaborarlo. Y a ese proceso se le llama duelo. Y se le llama duelo porque duele. Si no doliera, seguramente se llamaría de otra manera. Pero se llama duelo porque duele. Y la naturaleza humana es tan sabia, que las heridas físicas sanan de igual manera que las heridas emocionales. Si nosotros tenemos un pequeño rasguño en alguna parte de nuestro cuerpo, después de un tiempo, unos días, eso desaparece. Pero si nosotros tenemos una cirugía a corazón abierto, el médico no nos dice al día siguiente, levántate y continúa con tu vida de igual manera, porque aquí no sucedió nada. Claro que sucedió y requieres de un periodo de recuperación. Lo mismo ocurre cuando tú tienes una pérdida. Lo mismo ocurre cuando a lo largo de tu vida vas teniendo esas pérdidas que te van preparando para el gran final. Es imposible visualizar la vida del ser humano sin la pérdida. Es imposible. La pérdida es tan fuerte, pero a la vez tan importante en la vida del ser humano. Pero es tan fuerte, ¿saben por qué? Porque nosotros no decidimos. De hecho, con el simple hecho de percibir esta palabra, algo nos ocurre. Revisen qué les genera. Pérdida. ¿Qué me genera? Tristeza, angustia, ansiedad, miedo. ¿Qué les genera? Va generando una serie de emociones impresionantes. ¿Por qué? Porque los duelos son emocionales, no son racionales. Todos los que están aquí, o los que estamos aquí, sabemos que nos vamos a morir. Si no lo sabemos, les tengo noticias. Nos vamos a morir todos. ¿Sí? Pero lo sabemos de manera racional. El problema es que no lo sabemos, bueno, lo sabemos racional, entre comillas. Porque si alguien nos dice, ¿estás preparado para el día que llegue tu muerte? Te va a decir, sí, pues que cuando llegue, ¿no? Oye, pero ya sabes qué van a hacer, cuál es tu destino post-mortem, qué quieres que se haga con tu cuerpo. No, eso a mí no me toca. No, eso falta mucho. Si lo hago, pues estoy llamando a la mala suerte y igual me ocurre, ¿no? Todavía hay muchas creencias al respecto. Se nos olvida que todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a morir. Todos. Y no solo nosotros, también nuestros seres queridos. Y aquí viene algo muy importante, porque si ustedes también mantienen esta creencia, cuando llegue el momento de la muerte, su dolor va a ser mayor. El origen de todo sufrimiento humano son las creencias. Revisa tus creencias. ¿Qué es lo que tú crees que va a ocurrir en el momento de la muerte? ¿Qué crees tú si prevés cuando llegue ese momento? ¿Crees que se va a adelantar el proceso? ¿Cuál es tu creencia? ¿De qué te das cuenta? El origen de todo sufrimiento humano son las creencias. Se dice que es la cultura, pero la cultura está llena de creencias. Es todo aquello que te van dando todos tus ancestros, todos tus chosnos a lo largo de tu historia. Pero esas son creencias. Y tan es así que la muerte, cada quien vive el duelo de manera diferente. No es lo mismo vivir el duelo en México que vivir el duelo en Estados Unidos. No es lo mismo vivir el duelo en México o en América Latina a vivir un duelo en la India. Es muy diferente, porque la cultura es lo que nos influye y la cultura está llena de creencias. Por lo tanto, lo que hace que un duelo sea de tal o cual manera son nuestras creencias. Y dentro de las creencias está la religión también. ¿Qué crees tú que hay después de la muerte?
Porque el morir no nos da miedo. ¿Quién le tiene miedo a la muerte aquí? Por valientes, gracias, también yo. ¿Sí? Pero le tenemos miedo porque no sabemos qué es lo que hay en la muerte. Pero no es que le tengamos miedo a la muerte en sí. Porque si yo les digo, señores, se van a morir en su cama, dormidos, un infarto y no se van a enterar. Y van a decir, pues cuando sea, ¿no? ¿O no? Si entramos a ese juego. Pero si yo les digo que se van a morir de un cáncer de páncreas, donde se van a ir deteriorando día a día, de manera continua, con sufrimiento continuo, físico, espiritual, emocional, y sus seres queridos se van a ir desgastando junto a ustedes, dicen, espérame, ¿de qué me estás hablando? Eso no juego. Eso que le pase a otros, porque vamos por la vida diciendo, Señor, hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi vecino, no en los míos. ¿Sí? O sea, sí nos vamos a morir, pero no yo. Eso le pasa a otros. Y o tristeza, o decepción, o desilusión cuando me toca a mí. Cuando me percato de que sí me puede tocar. Cuando me percato que yo también soy vulnerable y que a mí y a los míos también les toca. Y ahí empieza una serie de creencias impresionante. De ahí que de repente vamos viendo personas en velorios, en situaciones complejas, que los ves con una cantidad de resiliencia impresionante, que sorprende a los familiares. Pero está muy relacionado con las creencias. Si no está en fase de negación. Si no está en fase de negación, que ahorita vamos a ver en qué consiste esa fase, está con una cantidad de resiliencia que le permite ver la vida desde ese particular lugar, que le hace ser un observador diferente de la vida. Pero lo que hay detrás son sus creencias. El ser humano es lo que cree que es. La muerte es lo que tú crees que es. La vida es lo que tú crees que es. Somos lo que creemos que somos. Revisa tus creencias, modifica tus creencias y tu vida se modificará también. Ese es el problema. El problema es que la mayoría de las creencias son inconscientes. Nos fueron tatuadas a través de la cultura. Y para eso también hay un pequeño chiste que el otro día escuché, un chiste, una broma, que va un señor, un japonés, y están en un panteón, y lleva arroz, y los deja en la lápida, deja el arroz encima de la lápida. Y al lado están unos mexicanos que llevan todos los días flores, bueno, cada 8 días flores, y los dejan en la lápida. Entonces, los mexicanos ven al japonesito y le dicen, ¿para qué le trae arroz? ¿De verdad creerá que su muerto se va a levantar a tomar el arroz? Dice, le voy a preguntar. Llega el mexicano y le pregunta en japonés, oiga, ¿usted cree que su familiar se va a salir de la tumba a comer el arroz? Y dice, sí, igualito que usted cree que va a salir a ver las flores y a percibir su aroma. Es cierto. Son creencias, ¿no? Pero el problema es que nosotros creemos que estamos bien y los demás están mal. Y no es que nosotros estemos bien y los demás estén mal. Simplemente son creencias diferentes. También, cuando vamos por la vida creyendo que somos inmortales, porque a alguien se le ha ocurrido, sobre todo en estos tiempos, pensar que la inmortalidad debe ser lo natural. Y hemos dejado de ver a la muerte de una manera natural. A la muerte y a las pérdidas, Porque, como les digo, las pérdidas son estas pequeñas muertes pequeñas que vamos teniendo a lo largo de la vida, como son el momento en que naces, pierdes esa seguridad y confianza de estar en el vientre materno, y naces, decía Nietzsche, somos arrojados a la vida, ¿sí? Después, cuando te dejan en el kinder, llora la mamá, llora el niño, llora todo el mundo, ¿sí? Porque es como esa pérdida de me dejó mi mamá, me abandona, ¿no? Después te vas de casa y así sucesivamente a lo largo de nuestra vida, divorcios, jubilación, migración, todas estas son pérdidas, despidos de trabajo, fracasos escolares, fracasos profesionales, todo esto son pérdidas. La juventud, la belleza, la vejez, todo vamos teniendo pérdidas. Ojo, estoy hablando de pérdidas, pero de la pérdida viene la ganancia, si lo sabemos capitalizar.
Pero de esto depende nuestra creencia. ¿Qué es lo que nosotros creemos con respecto a la pérdida? Porque hay actitudes, como decía Víctor Frank, que ante el dolor y el sufrimiento no nos ayudan, como son la autocompasión, como es el masoquismo, como es el victimismo, decir, pobre de mí, qué mal me va, solo a mí me pasa esto, cuando les tengo noticias. Y esta es una frase de refrigerador. ¿Por qué de refrigerador? Porque al refrigerador vamos mínimo una vez al día. Péguenla. Nada de lo humano nos es ajeno. Nada. Ni ese asesino, ni ese pederasta, ni ese violador te es ajeno a ti como humano, porque tú también lo puedes ser. Así como esas características que tiene la Madre Teresa de Calcuta, tenía la Madre Teresa de Calcuta, y Francisco y Juan Pablo, y en todo lo que tú creas, en Buda, en quien tú creas, todo eso también está en ti. Porque nada de lo humano nos es ajeno. Nada. Si hoy tú estás enfermo, en cualquier momento yo también puedo estarlo, porque yo también soy humano como tú. Si yo en este momento les pidiera que compartieran sus pérdidas, se llevarían cada sorpresa. Es como la anécdota esta de que una mujer sale llorando a la casa de la vecina a contarle las pérdidas, le cuenta las pérdidas y de repente dice, ¿tú cómo estás? Y le empieza a contar la vecina. Y cuando sale de la casa, llegué con mi vecina llorando y salí cantando cuando escuché lo que a ella le acontecía. O sea, no somos únicos, no estamos solos. No estamos solos, y esto no quiere decir que minimices tu dolor, no. Nada más date cuenta de que no eres tan privilegiado para que solo a ti te pasen cosas malas. A todos los seres humanos nos pasan, porque nada de lo humano nos es ajeno, nada, nada. Si de verdad lo creyéramos, si de verdad lo validáramos, viviríamos de una manera muy diferente. Una, porque no juzgaríamos a nadie, porque no juzgaríamos lo que hace el otro, ni cómo vive, ni cómo son sus creencias, ni de dónde surge su sufrimiento. Simplemente viviríamos. Simplemente seríamos compasivos con el otro, empáticos y también enojados, porque es parte de la naturaleza humana, y envidiosos porque es parte de la naturaleza humana, y celosos porque es parte de la naturaleza humana. Y hay de aquel que piense que no lo es, y hay de aquel que piense que tiene la verdad absoluta, porque nadie la posee. Todos hacemos una interpretación de lo que es la vida, y entonces lo sumamos a nuestras creencias, y de acuerdo a eso vamos viviendo, y vamos interpretando y manejando nuestras pérdidas a lo largo de nuestro existir. Y lo que le da sentido a la vida es la muerte, porque se imaginan lo que sería nuestra vida si no muriéramos. Qué aburrido. Todos, absolutamente todos, los que estamos aquí, los que están afuera y los que andan por el mundo, tenemos fecha de caducidad. Todos. No sabemos la fecha, como los yogures o el queso, no sabemos, pero de que la tenemos, la tenemos. Vamos a morir todos. El problema es el duelo emocional. El duelo racional más o menos lo elaboramos. Pero ¿saben por qué es tan difícil la pérdida? Ahí me encanta Jorge Bucay, y hay un cuento, sobre todo sus cuentos, que los toma muchos de Nasruddin, y hay un cuento donde un hombre baja a un mercado, imagínense un tianguis en la Ciudad de México, grande, 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 donde bajan de los cerros y de las poblaciones a vender sus mercancías, pero es tal la cantidad de personas que este hombre baja con una mula, y en la cantidad tan grande de gente pierde a la mula y empieza a gritar, he perdido mi mula, he perdido mi mula. La gente voltea, le mira, pero nadie responde, mueve la cabeza como diciendo no la vi. Va pasando el día, la mula no aparece y este hombre va creciendo, va creciendo su desesperación, sigue gritando, he perdido mi mula, he perdido mi mula. Y ya en el ocaso del día donde todos están
recogiendo. Grita desesperado, he perdido mi mula y daré de recompensa a quien me regrese mi mula, mi mula. La gente voltea y le dice, ¿cómo es posible que si recuperas tu mula la regales? Dice, porque prefiero regalarla a saberla perdida. Por eso la pérdida es tan fuerte, porque no decidimos nosotros. No es lo mismo que yo te diga, te regalo esto, a que tú me lo arrebates. No es lo mismo que yo diga, a ver, estoy lista, que eso quisiera ver, porque una de las características de la muerte es que es subcrónica, o sea, nunca es el momento oportuno, pero bueno, imagínense que digamos, ya, me quiero ir, hay personas que están cansadas y dicen, ya me quiero ir, no, estoy lista, ya me voy. Dices tú, bueno, yo me entregué, pero la vida no es así, te va a tocar, no sabemos cuándo ni dónde, simplemente te va a tocar, a todos, el cómo, no sé, ese es el problema y ese es a lo que le tenemos miedo, al cómo, al cuándo y al dónde. ¿Cómo voy a morir? ¿Cuándo? Y también dónde. ¿Dónde voy a estar? ¿Voy a estar solo? ¿Voy a estar acompañado? ¿Cuándo? ¿Domingo? ¿Lunes? Porque todos podemos escribirle la carta a Santa Claus, todos. De que se nos cumpla, muy difícil. No a todos nos pasa, ¿no? Hay ocasiones en que la familia pregunta, ¿y cómo murió? ¿Tranquilo? Sí. Bueno, eso nos da como cierta paz. ¿Qué es una pérdida? Es todo aquello valioso que teníamos y ya no tenemos. Y hay una parte que es muy personal e individual y que, reitero, está relacionada con las creencias. Lo que para mí es valioso igual para ti no lo es. A mí me han llegado personas con duelos más fuertes por pérdida de mascota que por pérdida del marido. Literal. Y hay que validarlo. Yo no le puedo decir, tú estás mal, tu marido es más importante que tu mascota, no. Para ti o tu esposa, ¿no? Tú le das un valor a las cosas, porque a ti te va a doler lo que amas. Lo que no amas no te pasa nada. Te podrás solidarizar con el otro. Porque una característica del dolor es que solidariza y nos invita a la solidaridad con otros. Cuando acompañamos en algún funeral, etcétera, eso es lo que hacemos, solidarizarnos con el otro. Jamás sentir lo que siente el otro, pero sí solidarizarnos con el otro. Por eso cuando damos pésames, hay personas que hasta felicitan, ¿no? Porque realmente no lo están sintiendo. Ellos se solidarizan o nos solidarizamos, pero no me duele, a mí no me duele. Te duele a ti, tú eres el doliente, porque tú perdiste un ser amado, no yo. Es como si te roban el celular, qué pena, ¿no? Pero para ti tiene un significado especial. Y hay quien sufre más por el celular que por un familiar, aunque se rían. Así sucede. Depende del tipo de relación que tengas. Y no podemos criticar. Cada quien tiene sus pérdidas. Cada quien elabora sus procesos de duelo de una manera personal, individual y particular. No podemos generalizar. Aquí les puedo dar algunos tips, pero cada duelo es personal, individual. Es todo aquello que queríamos lograr, porque no solo es aquello que amamos, también aquello que queríamos lograr, las metas, los objetivos por los cuales luchamos y no llegamos. También es todo aquello que deseamos y no sucede. No hay nada peor que tener expectativas de algo. Hace un rato me escribió una chica y me dice, Mari, ¿qué hago para no tener expectativas de mis cuñadas? ¿Qué genera el sufrimiento? La creencia que tienes de que tus cuñadas van a reaccionar de tal o cual manera. Por eso les digo que el origen del sufrimiento humano son las creencias. Las creencias que están sustentadas en expectativas, lo que tú esperas que otro haga. Ese hijo que fallece y que tú tenías la expectativa de que fuera arquitecto, ingeniero, se casara, tuviera hijos, ¿no? Esa expectativa que tú tenías de que tu hermana fuera, que tu papá, y ya no está. Cuando nosotros tenemos una pérdida, lo que hay detrás de la pérdida son justamente la pérdida de expectativas. Revisa
¿Qué expectativa perdiste? Y también las pérdidas, los duelos, están relacionados con la temporalidad. Con cada pérdida perdemos temporalidad, pasado, presente o futuro. Por eso se dice, las estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, que es una cultura diferente, manejan que la pérdida, o dentro de las pérdidas más fuertes, está la pérdida de una pareja, pero, ojo, de una buena pareja. Porque si no es buena, decimos, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también. Y dicen que después es la pérdida de un hijo. Esa es una cultura diferente a la nuestra. Posiblemente en México esto no sea así, quizá el duelo más fuerte sea la pérdida de un hijo, pero depende también. ¿Por qué? Porque si lo relacionamos con temporalidad, cuando tú tienes una buena pareja, tú lo visualizas para finalizar tu tiempo, tu vida con esa persona. Y los hijos los preparamos para que se vayan. Entonces, de ahí viene como esta parte lógica. Pero recuerden que luego lo lógico no es lo que funciona. Funciona más el corazón y entonces vamos elaborando duelos mucho más difíciles y complicados. Entonces, todo depende del valor y de la temporalidad. Por ejemplo, en la pérdida de trabajo, una persona que lleva mucho tiempo, está catalogada en tercer lugar, una persona que pierde su trabajo y lleva mucho tiempo en su área de trabajo, pierde pasado, presente y futuro. Pierde pasado por toda la antigüedad que tiene, experiencia, conocimientos, etcétera, etcétera. Pierde el presente, pierde el día a día y pierde el futuro, de jubilarse, de lograr, de hacer, etcétera. Pero si ustedes observan, todo está relacionado con las expectativas que vamos teniendo. Entonces, cuando pierdas a alguien o algo valioso, solo date cuenta qué estás perdiendo como tu expectativa. Si tú eres la persona enferma, pregúntate, ¿cuál es o cuál era tu expectativa de vida? ¿Cómo querías morir? ¿Cómo querías vivir? ¿Qué te falta hacer? ¿A quién o a qué tendrías que pedir u otorgar perdón? ¿Qué te faltaría para cerrar? Es muy triste cuando acompañas a personas que están en fase terminal que te digan, lo único de lo que me arrepiento es de no haber... Y empiezan a enumerar una serie de cosas importantes. No permitas que llegue ese momento. Empieza a hacerlo ya. Empieza a decidir cómo quieres vivir y también cómo quieres morir. Yo les puedo compartir que hasta hace unos años yo era una fumadora, pero fuerte, ¿no? Hasta que un día dije, quiero morir de una manera diferente. Obviamente, si yo quería morir de una manera diferente era porque iba a vivir de una manera diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres vivir y cómo quieres morir a partir de ahora? ¿Qué quieres empezar a hacer diferente? Si quieres que en tu vida pasen cosas diferentes, vas a tener que empezar a hacer cosas diferentes. Porque es tonto pensar que va a pasar algo diferente si tú continúas haciendo exactamente lo mismo. Recuerda, nada de lo humano nos es ajeno. Cuando una persona está en una fase terminal, cuando una persona está enferma, o pierdes un ser querido muy amado o importante para ti, dices, ¿por qué a mí, si soy tan bueno, hago esto, no he hecho daño a nadie? Empiezan una serie de preguntas donde vamos alzando los ojos al cielo y le vamos preguntando, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me ocurre a mí? Etcétera. Y no hay respuesta. O sí hay respuesta, pero la respuesta es muy dura y no nos gusta escucharla. Y la respuesta es, ¿de qué privilegios gozas tú para que a ti no te pasen cosas malas? Cuando a todos nos han ocurrido. Y el mayor regalo que tenemos los seres humanos es la capacidad para responderle a la vida. Miren, cuando yo estaba en la secundaria, bueno, en México era como obligatorio, secundaria, prepa, no recuerdo, leer el Quijote. Cuando me dejaron leer el Quijote dije, una cosa de este tamaño, un castellano no muy digerible, dije, qué flojera. Mis compañeras me ayudaron y pasé la materia de literatura. Con el tiempo me volví a encontrar el libro y decidí leerlo por gusto.
Y me encontré que no solo es la mayor obra de la literatura castellana, sino que tiene una sabiduría impresionante. Y hay una parte en el Quijote donde Cervantes nos narra que el Quijote y Sancho Panza son llevados al calabozo, y en el calabozo el Quijote les dice: y ahora ustedes van a dormir en la cárcel. Y le responde el Quijote: pasaré la noche, el dormir lo decido yo. Y eso es muy cierto. Alguno de los que está aquí posiblemente tenga un dolor muy fuerte, un sufrimiento muy fuerte, una enfermedad terminal, un ser amado con una enfermedad terminal, un problema muy fuerte, y dices: ¿qué voy a hacer ante esto? El mayor regalo que tienes es la capacidad de decidir la actitud con la que vas a enfrentar lo que te está ocurriendo. Ese es el mayor regalo. Y es otra frase de Elizabeth Lucas, donde un hombre ante la adversidad levanta los ojos al cielo y dice: Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar a mis ancestros? Y no ocurre nada. Pasan los días, este hombre va creciendo en angustia, en ansiedad, porque nada se soluciona, vuelve a lanzar los ojos al cielo y dice: Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar mis circunstancias? Y en eso se escucha la voz del Creador que le dice: el mayor regalo que le he dado al ser humano es la capacidad para responder ante sus ancestros y sus circunstancias. Si hablamos de destino, y eso que ya hay teorías diferentes, podemos decir que lo único que tiene el ser humano de destino es tus ancestros, abuelos, tatarabuelos y toda la chosna que viene detrás de ti, ¿sí? Y las circunstancias. Como decía Ortega y Gasset: yo y mis circunstancias. Todo lo demás es tu decisión. Y lo único en lo que tú puedes intervenir es en la manera en la que tú vas a enfrentar aquello que te sucede. Lo que haga tu mamá, tu papá, tu jefe, tus vecinos, el presidente, el mundo en general, no está en tus manos. Lo único que está en tus manos es la actitud que tú vas a presentar ante las situaciones que te presenta la vida. Por adversas que éstas sean, tú decides cómo lo vas a vivir. Es lo único en lo que tenemos injerencia, los demás no. Si yo tengo una enfermedad, puedo decidir si voy al médico, qué tratamiento, etcétera, etcétera, y cómo, qué actitud voy a presentar ante ello. Lo demás, no. Y eso es libertad, la capacidad de decidir. Como se dice coloquialmente, no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la jeta que ponemos. ¿Sí? O sea, hay circunstancias que no nos tocan a nosotros, simplemente pasan. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué murió? ¿Por qué? ¿Cómo le voy a responder a esta situación? Es lo único que tengo opción. La enfermedad ya está, el problema ya está, la situación ya está. ¿Qué vas a hacer con esto que te está ocurriendo? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Y ante esto, pues hay pérdidas que llamamos oportunas, ¿no? ¿Por qué oportunas? Porque hay gente que está sufriendo mucho y había un momento en que dices: lo mejor es que ya se vaya. Y si hablamos de divorcio es igual, y en cualquier pérdida, ¿sí? La mayoría son inoportunas y son inesperadas, como la muerte de un adolescente, de un joven, de un niño, donde a la lógica humana resulta algo ajeno, porque la lógica o las creencias nos dicen que primero nos vamos los viejos y después se van los jóvenes. Pero la lógica no siempre funciona. Por eso les decía, el origen del sufrimiento humano son las creencias. El hecho de que tú creas que tú te vas a ir primero que tus hijos es una creencia, nada más. Pero eso no quiere decir que así suceda. De ahí que si te toca ver morir a tus hijos, los padres tienen un sufrimiento tremendo por perder a los hijos.
porque la creencia es que las cosas no son así, de que las cosas no suceden así. Muchos médicos, ahorita estaba viendo estadísticas, los médicos de diciembre a la fecha, el incremento de suicidios está siendo tremendo. ¿Por qué? Porque no están preparados o los están preparando para salvar vidas, pero se les olvida que el morir es algo natural. Y a toda costa y a todo precio quieren que la persona se mantenga con vida sin cuidar la calidad de vida. Porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad de vida, que en esto está totalmente involucrado lo que son cuidados paliativos. Decían los griegos, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, sana. Y si no puedes sanar, acompaña. Y esta es como una regla de vida. Si puedes curar a alguien, que se cure. Si lo puedes sanar, que sane. Pero si no, acompáñalo en el proceso. Que no esté solo. Si algo tenemos miedo los seres humanos es a morir solos y a la intrascendencia, a no dejar huella, a que nadie nos recuerde. Y ojo, la trascendencia es con las fuerzas hacia afuera, jamás hacia adentro. Y también decidimos de qué manera trascendemos, porque hay quien trasciende bien y hay quien se va y dice, bendito sea Dios que les fue. O sea, la idea que deja en torno suyo es de qué bueno que ya se fue, qué bueno que ya desapareció. Esa es tu decisión. ¿Cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres dejar huella en esta vida? ¿Qué quieres que piensen los demás de ti? ¿Sí? Recordemos que al ser humano le duele lo que ama, lo que no, podré solidarizarme. Y la función del duelo es restituir y sanar esa herida. No es física, pero sí es emocional y se cura de igual manera, con el tiempo y con cuidados. Con el tiempo y con cuidados, la herida va cicatrizando poco a poco. Y en el duelo se viven etapas, ¿sí? Y dentro de las etapas está esta etapa de denegación, donde te dan la noticia y dices, wow, esto no puede estar sucediendo, esto no está pasando. Después viene una etapa de retroceso, de llanto insólito. Sé que muchos de ustedes manejan lo que es Elizabeth Kubler-Ross. Definitivamente a la doctora hay que honrarla por todo lo que nos aportó, pero ya no funciona, o sea, no todas las personas pasan por esas etapas. Depende de la cantidad de resiliencia que manejen. Por eso no podemos generalizar. Esta es como mi curva de lo que puede ocurrir ante un proceso de duelo. Sin embargo, tampoco tiene que pasar. Llegó un momento donde se pensaba que si una persona no atravesaba el proceso de duelo completo, como decía Elizabeth Kubler-Ross, estaba viviendo un duelo patológico. Y esto no es así. Depende. Hay personas que tienen recursos internos tan fuertes y tan poderosos que no pasan por las etapas tal cual. Y no quiere decir que estén en un proceso de duelo no sano o patológico. Entonces, puede presentar retroceso, donde hay un llanto insólito, donde estamos comiendo y de repente la persona empieza a llorar sin causa aparente. Viene una etapa de mucho enojo, enojado con la vida, con Dios, con la persona fallecida, con la persona enferma, con los médicos, con el mundo en general. Es normal, ¿sí? Muchas personas llegan a pensar que el duelo es una enfermedad y el duelo no es una enfermedad. Sin embargo, ojo, sí puede desencadenar enfermedades. ¿Por qué? Porque es una etapa muy vulnerable, donde hay tal emocionalidad que estás vulnerable para que sea caldo de cultivo para cualquier enfermedad en cualquier momento. Por eso hay que estar muy atentos de los síntomas para poder atender y visitar al médico en caso necesario. La mayoría de los casos se presenta culpa. Hay de culpas a culpas, ¿verdad? Pero siempre o generalmente se presenta la culpa. La culpa por lo que se hizo, por lo que no se hizo, por lo que se dijo, por lo que no se dijo, por lo que se tomó, por lo que no se tomó. Tengo una amiga que enterramos al marido 4 veces. O sea, me refiero a que de esta no sale amiga, de esta ya no sale, ¿no? Y estábamos en cardiología y salía. Hasta que llegó el momento en que sí falleció. O sea, era diabético, con problemas cardíacos, etcétera, etcétera.
¿sí? Y decíamos, bueno, ella lo acompañó durante todo el proceso, él dejó de trabajar, porque ya no podía, ella trabajó, y justamente el momento en que ella salió a dar una conferencia, en ese momento se le ocurrió morirse. Entonces decía, ¿cómo me fui? ¿Cómo lo dejé? O sea, la culpa era pequeña, pero había culpa. Entonces, generalmente hay de culpas a culpas, como les digo, pero la culpa aparece. Porque si falleció en el momento en que tú no estabas justamente en ese momento y en ese momento se le ocurrió irse, etcétera, etcétera, pero es parte del proceso. Otra de las grandes preguntas que las personas me hacen es, ¿se supera el duelo? ¿Realmente lo voy a olvidar? No se olvida. Tenemos memoria, es como el perdón. Esa frase de yo perdono pero no olvido, claro, por eso el perdón es tan profundo. Porque sin olvidar perdonas, sueltas, ya no estás atado al otro. Lo mismo pasa con los duelos. No quiere decir que lo vas a olvidar. Vas a aprender a vivir con ello. Miren, cuando vemos a una persona que es atropellada, que tiene un accidente, que está en la calle y sufre un accidente, inmediatamente lo primero que hacemos es llamar a una ambulancia, que le brinden los primeros auxilios, que le atiendan, ¿cierto o no? El problema es cuando una persona está sangrando por dentro y nadie le ve. Nadie le ve. Y a mí que no se me acerque con sus problemas ni que se me acerque a llorar, porque ya bastantes problemas hay en la vida, ¿no? Y así vamos por la vida. Pero reitero, nada de lo humano nos es ajeno. Hoy a esa persona le toca estar en esa situación. Posiblemente mañana a ti te toque estar en esa situación. Nada de lo humano nos es ajeno. Podemos escuchar. Y uno de los graves problemas del ser humano está en la capacidad de escuchar. Oír no es escuchar. Escuchar es igual a interpretar. Con el hecho de ver, yo estoy escuchando porque estoy interpretando. Con el hecho de sentir, estoy escuchando porque estoy interpretando. Con el oír, estoy escuchando porque estoy interpretando. Interpretamos con todo lo que somos y también interpretamos con nuestra matriz interpretativa. La matriz interpretativa son esas gafas, esos lentes que me pongo para ver el mundo, para distinguir el mundo. Y esa matriz interpretativa o esas gafas están formadas por mis creencias. Por eso cuando yo quiero ver el mundo, lo veo con mis creencias. Y yo no voy a poder ver un mundo que no poseo las distinciones, porque si no lo conozco, no lo voy a poder distinguir. No puedo intervenir. Es como si yo les digo, a ver señores, defínanme una persona guapa, una mujer guapa. Todos van a empezar a decirme, díganme cosas. Definen una persona guapa. Alta, delgada. Hay que ver qué tan delgada. ¿Ok? ¿Qué más? Pechugona. Ok. Nalgona, que está bien. Ok. Muy bien. Todo que esté muy bien, pero hay que ver que es muy bien, ¿no? Ok, cada quien tiene su interpretación, pero todos podemos intervenir en ese mundo. Pero si yo les digo que tengo una amiga que es alexitímica, ¿cómo es mi amiga? Alexitímica. No podemos intervenir porque no tenemos la distinción. La alexitimia es la incapacidad de sentir. En medicina se llama catatonia. En psicología se llama alexitimia. Ahora ustedes ya poseen una distinción más y podrán intervenir y podrán definir. Esto mismo ocurre cuando empezamos a tener la muerte en una familia, por ejemplo. Cuando yo hablo de un muerto en la familia, pero no lo he vivido, lo veo como muy lejano. Cuando alguien en mi familia fallece, yo ya tengo la distinción y puedo hablar desde mi experiencia. Es como cuando estoy embarazada y voy por la calle y todo el mundo está embarazado. ¿Sí les ha pasado? O van a comprar un coche y empiezan a ver el coche por todos lados, cuando no lo veían en ningún lado. Ya está en tus distinciones, ya está en tus creencias, ya lo posees, ya es tuyo. Y desde ahí puedes intervenir. ¿Ok? Entonces, no podemos intervenir en un mundo que no conocemos.
No podemos intervenir, por ejemplo, en un mundo donde yo no concibo la mentira, pero si tú sí la concibes, para ti está en tus distinciones. O es cuando de repente, para que quede claro, ¿no? De repente una persona, una mujer que ha sido engañada, está el engaño en sus distinciones, y te vas a una fiesta con ella y de repente te dice, oye, ¿te fijaste en fulanita cómo la veía? A sutanito veía. Y tú, ¿de qué me hablas? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Sí, le pegaba por abajo de la mesa y tú, ¿esta ya enloqueció? O sea, en sus distinciones sí lo veía, tú no, porque tú no lo tienes en tus distinciones, no lo ves. Por eso también se dice que cuando pierdes un ser humano te vuelves más sensible. ¿Por qué? Porque ya está en tus distinciones, porque ya lo has vivido, porque ya eres capaz de empatizar más desde la experiencia, de entender lo que es el sufrimiento humano por pérdida de muerte. Por eso también se dice que quien ha perdido un hijo solo puede ser entendida de igual manera por otra madre que ha perdido un hijo. ¿Sí? Sin embargo, la empatía surge a través de lo que es el sufrimiento y desde ahí podemos acompañar a los seres humanos, porque eso sí conocemos todos. Dígame aquí alguien que no conozca el dolor y el sufrimiento. Díganme. Porque si a algo le tenemos miedo, no es a la muerte, ¿eh? Le tenemos miedo al dolor y al sufrimiento que puede representar el morir. Por eso si les decía, se van a morir en su cama, tranquilitos, no hay problema. El problema es si se van a morir con un cáncer, donde se van, no, ¿de qué me estás hablando? A lo que le tenemos miedo es al dolor y al sufrimiento, porque ese sí lo conocemos. Todos lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. De una u otra manera lo hemos vivido. Nada de lo humano nos es ajeno. Esta frase también es de refrigerador. Después se puede presentar una fase de tristeza, una tristeza profunda, ¿no? Elizabeth hablaba de una depresión, pero es una depresión reactiva. Es la reacción ante la pérdida, es una tristeza muy profunda. De ahí viene la expansión, donde ya empezamos a posibilitar, ya nos posibilitamos para poder percibir un mundo desde otro lugar, hasta que llega lo que es la paz y la aceptación del proceso, cuando ya puedo hablar sin ese llanto desgarrador de lo perdido. Ahora, cuando se vive un duelo que es patológico, pasan 6 años y tú sigues con la misma intensidad. Pasan 4 años y sigues llorando con la misma intensidad. Pasan 6 años y tú tienes esa habitación de ese ser que amabas como un santuario. Esto es enfermizo. Esto no es sano. El tener las cenizas en casa no es sano. Hay que soltar. Hay un mundo para los muertos. Hay un lugar especial para los muertos. Y también, hasta de manera representativa, es la manera de soltar, depositar las cenizas en un lugar especial, el enterrar, el sepultar en un lugar especial donde puedas tener un espacio donde ir, llorar, rezar, lo que tú quieras de acuerdo a tus creencias. Pero no es saludable tenerlo en casa. Una persona que es viuda, por ejemplo, lleva 4 años con el anillo en el mismo dedo que indica que está casada con alguien, llega a ya no ser saludable. Pues suéltalo, no te digo que lo tires, lo deseches, pues quítatelo del dedo y cuélgatelo, pero no en el mismo dedo que te está indicando que tú tienes un compromiso con ese ser humano. Ya no, esa persona ya no está, pasó a otro mundo, está en otro lugar. Entonces hay que tener cuidado porque es fácil, como les decía, el duelo no es una enfermedad, pero sí puede desencadenar enfermedades de manera muy fácil, ¿eh? Es un caldo de cultivo. Puede caer en depresiones, o podemos caer en depresiones fáciles. Colitis, gastritis y toda la citis son enfermedades que están comprobadas que tienen un origen emocional. Y los duelos son eminentemente emocionales, donde se maneja mucha tristeza, mucho enojo, mucho miedo, mucha frustración, mucha culpa. Y lo que hay que hacer es hacer un uso inteligente de tu emocionalidad, desarrollar una inteligencia emocional o una emocionalidad inteligente,
No se trata de que vayas llorando por la vida en cualquier esquina, pero sí que proceses lo que está sucediendo, que te des la oportunidad de vivir ese proceso, y que se llama duelo porque duele. Cuando yo me preparé como tanatóloga, yo decía, ¿y qué sentido tiene esto? ¿No? ¿O cómo le voy a decir a la gente que perdió un hijo, por ejemplo, que le encuentre un sentido a la pérdida de su hijo? Me va a recordar toda la parentela. Hasta que después decidí estudiar logoterapia, y la respuesta tampoco la encontré en Viktor Frankl, que es el representante de la logoterapia. La encontré en Elizabeth Lucas, que es una de las discípulas favoritas de Viktor Frankl, donde en su libro que se llama En la tristeza pervive el amor, ella dice, el sentido del duelo es el duelo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que toca es vivir el duelo. No le busques otra. El sentido del duelo es duelo, es el dolor. Lo que toca en ese momento, en ese periodo de tiempo, porque también otra de las preguntas comunes es, ¿cuánto dura un duelo? De 6 meses a 2 años, 2 años y medio, depende. Son procesos individuales y particulares. ¿Qué caracteriza cuando un duelo deja de ser normal? La temporalidad y la duración. Perdón, la intensidad y la duración. ¿Qué tan intenso es? Ya tienes 3 años y sigues llorando como el primer día, algo no está bien. ¿Sí? Si tú sigues como un altar, la habitación de ese ser que amabas, algo no está bien. Pero ¿qué sí nos brindan los duelos? Uno, nos brindan la oportunidad de crecer. Nos brindan la oportunidad de sanar eso y salir fortalecidos. Porque como les decía, los pequeños duelos son como las pequeñas muertes para llegar a la gran muerte. Nos van preparando para el final. ¿Implican dolor y sufrimiento? Sí, sí. Hay quien me ha dicho, oye, ¿y hay manera de no? Pues sí, sí hay una receta. ¿La quieren? No amen, me volvería rica. No amen a nada, ni a nadie, ni verán cómo nunca van a sufrir. Ese es el precio. Tú decides si lo aceptas o no. Pero que yo te diga, mezcla 10 gramos de alegría con 3 de sentido del humor, con 4... No, no hay recetas. No ames a nada ni a nadie y verás que nunca sufrirás. Porque no hay nada por lo que tu corazón sufra. Pero ese es el precio que hay que pagar. Y eso lo decides tú. Y también son inevitables. Aquí nada de que yo tengo dinero, te pago, ¿y qué tal? Ay Dios. ¿Qué tal que tú vives el duelo por mí? Tú lo vives, yo te pago toda mi fortuna. ¿Tú lo ves? No. Son inevitables. ¿Qué podemos hacer? Primero, el número 1, que era la pasada, es acepta que estás en proceso de duelo. Reconoce que estás en proceso de duelo. Y después hay factores que te van a ayudar para elaborar tu duelo. Una, date permiso. Porque no nos damos permiso, Alguien nos dijo en algún momento de la vida, ciertas personas, que nosotros no nos podíamos caer, que nosotros tenemos que ser estoicos. Y se les dice mucho a los varones, por ejemplo. Los varones viven los duelos de manera diferente a las mujeres. Algunas de las maneras, Carol Stadacher es una autora que estudió justamente cómo los varones viven el proceso de duelo. Y la manera es duelos secretos, que nadie sepa que está en duelo, llora solas, etc. Caer en el activismo, se vuelven adictos al trabajo, caer en alcoholismo y en drogas. Son maneras en las cuales, si no elaboran el duelo de manera sana, son las maneras en que normalmente o generalmente ellos evaden o elaboran sus procesos de duelo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las mujeres está mejor visto que manejemos las emociones características del duelo, como son la tristeza, y entonces si lloramos, pues se tiene la creencia de que nosotros somos débiles y pobrecitas de nosotros, y entonces nos tienen que cuidar, nos tienen que apapachar para que nosotros elaboremos el duelo. Pero los hombres, la creencia es, tienes que ser fuerte. Y así se les dice, porque la familia ahora depende de ti, y lo triste
es que estos mensajes se los van pasando también a los niños. No llores porque tú ahora eres el varón y eres el fuerte de la familia. ¿Ven cómo el origen del sufrimiento humano son las creencias? Y se lo vas pasando a los pequeños. Y también el mensaje es, tú no sientas, tú no puedes sentir porque tú tienes que ser fuerte. Y así las emociones básicas con las que nacemos nos van diciendo qué sentir y qué no sentir. Hay 5 emociones básicas: miedo, tristeza, enojo, alegría y afecto. Nacemos con ellas, son naturales, son el lenguaje del alma, nos hablan de las necesidades del ser humano, estas 5. De estas 5 se derivan todas las demás, aunque hay autores que manejan 2 más, como es el asco y la sorpresa, ¿sí? Pero estas 5 la mayoría de los autores las manejamos, ¿sí? Los podrán encontrar en mi libro de inteligencia emocional y proceso de duelo, etc. Ahí podrán encontrar todo esto, lo que es inteligencia emocional, para poder elaborar un proceso de duelo. El enojo está bien visto en los varones. De hecho, en los procesos de duelo, en los cementerios, en las capillas, vamos a encontrar que los hombres se enojan. Es común que entre ellos se peleen, los hermanos se peleen, si falleció un padre, etc. Es característico, porque es la manera que a ellos les está permitido manifestar su emocionalidad. Las mujeres, muchas de nosotras hemos recibido a lo largo de la historia, las niñas bonitas no se enojan. ¿No les suena conocido? Claro que nos enojamos. Después, la tristeza, bien vista en las mujeres, mal vista en los varones. Las mujeres son débiles, ellas son las que lloran. Y los hombres, ustedes no lloran. Entonces, la cultura, la sociedad nos va marcando qué sí y qué no tenemos que sentir. Es más, en nuestras casas, en nuestras familias, hay familias en las que está permitido sentir algo y hay otras en las que no está permitido sentir algún otro sentimiento, experimentar otro sentimiento. Hay familias donde la tristeza no está permitida. Aquí nadie está triste, ¿eh? Hay familias donde la alegría no está permitido. Aquí nadie canta y nadie baila, porque se murió el abuelo hace... Y aquí nadie canta y baila. Hay familias donde el enojo no está permitido y aquí nadie se enoja, Y revisen qué emoción está permitida para ustedes y cuál no. La alegría, bien vista en los varones, mal visto en las mujeres. Porque si las mujeres tocamos la alegría un poquito más allá, somos mujeres de la vida alegre. Porque nos han dicho cómo reír, cómo divertirnos, pero si un hombre se para, se desviste en la mesa, no pasa nada, pero no lo haga una mujer. Entonces, desde la parte educativa nos van diciendo qué sí sentir y qué no sentir. El afecto, bien visto en las mujeres, mal visto en los varones. Es más, una de las frases para formar es: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Eso es como, mídele, no le des todo. Entonces, que las mujeres seamos afectivas y demos la vida por el afecto y el cuidado de la familia, etcétera, está bien visto. Obviamente que esto es más fuerte en sociedades menos desarrolladas, pero aún ocurre, ¿no? El miedo, bien visto en las mujeres, mal visto en los varones. Que una mujer tenga miedo es como, nada más que venga un temblor y ahí la parte natural del miedo sale en los varones, pues son los primeros en salir corriendo, ¿no? Pero de manera consciente, que tú dices, ¿tienes miedo? No, yo no tengo miedo, se están muriendo de miedo, ¿no? Yo recuerdo en un terremoto con mi marido, le dije, saca a los niños. No, ¿cuáles niños? No, él quería salirse, él no encontraba las llaves, no atinaba a abrir la puerta, yo tuve que, cuando se supone que la miedosa era yo. Entonces, a lo largo de nuestra educación nos van diciendo qué sí sentir y qué no sentir. Lo mismo pasa con los duelos, por eso los varones viven los duelos de una manera diferente. Y será común encontrar a los varones, como les digo, peleando, discutiendo, enojándose. Y las mujeres más llorando, más en esta parte afectiva, buscando, ¿no? Otro factor que ayuda muchísimo, la paciencia. Pero hablarle de paciencia a un doliente es de lo peor. Porque el tiempo es tan relativo entre un doliente y un enamorado. Por ejemplo, pensemos, ¿qué es una hora para un par de enamorados? ¿Qué es para un doliente? Una eternidad. O sea, hablar de tiempo para un doliente es mucho tiempo. El concepto es diferente. A pesar de que es una hora cronológicamente, se vive de manera diferente. Otro factor, la fe. En lo que tú quieras,
en la vida, en el mundo, en Dios, en lo que tú quieras, es un factor que favorece la elaboración de procesos de duelo. El compartir los sentimientos, el poderlos expresar, el poder acompañar o que alguien te acompañe, que te escuche, que viva contigo el proceso, eso ayuda. El realizar actividades placenteras. Miren, esto ya lo decía Santo Tomás, estoy hablando de hace siglos, siglo XV más o menos. Santo Tomás decía que había remedios contra la tristeza, y estos remedios eran: uno, llorar; otro es darte un baño caliente, ¿sí? Otro es comer algo que te resulte placentero; otro es realizar una actividad placentera; y por último, orar. Lo decía Santo Tomás hace siglos. Remedios contra la tristeza. Y muchas personas que están en un proceso de duelo se llegan a sentir mal si realizan alguna actividad placentera. Sienten que están defraudando a la persona que falleció. Sienten que ellos no pueden volver a reír. Sienten que ellos no pueden volver a gozar, que no pueden volver a sentir alegría, felicidad o tranquilidad. Cuando sí se vale, ¿no? En este momento estoy trabajando con una persona que perdió a su hija por una sobredosis, ¿no? Un caso mediático, y dice: en esa muerte hubo paz, porque también la muerte puede generarnos paz. Era angustiante no saber dónde está una hija, no saber a qué hora llega, no saber dónde está, no saber qué siente, no saber si está bien, no saber si está mal. La muerte en ese momento puede generar paz. Y lo que les digo, se vale. Es que la gente dice que ¿por qué estoy tan tranquila? Porque estás tranquila. Porque ya sabes dónde está tu hija. Ya sabes dónde está. Antes no sabías dónde está. Es muy triste decir esto, pero la muerte en determinados casos también puede generar paz. Con esa mezcla de tristeza, por supuesto, de perder al ser amado, pero también genera paz. Cuando ves que alguien a quien tú amas está sufriendo tanto, llega un momento en que dices: gracias a Dios que descansó. Entonces también puedes llegar a experimentar paz. Llorar, gritar, escribir son algunas herramientas que nos ayudan para elaborar el proceso de duelo. La espiritualidad, recordemos, la religión forma parte de la espiritualidad, pero no toda la espiritualidad es religión. Dependiendo de las creencias que cada quien tenga, las técnicas de relajación, yoga, meditación, el mindfulness, lo que ustedes quieran que les ayude para elaborar el proceso de duelo, eso es saludable, ¿sí? Otra es, por favor, cuida la salud. Como te mencioné, el duelo es caldo de cultivo para desarrollar enfermedades. Pide ayuda profesional en caso de que sea necesario. Mucho descanso. Recuerda que estás convaleciente. Recuerda que tuviste una cirugía a corazón abierto, dependiendo del tamaño de la pérdida. Como les decía, hay rasguños. Hay cirugías de garganta que duran un poco más. Hay cirugías a corazón abierto y hay trasplantes de pulmón y de corazón, donde la vida jamás volverá a ser igual. Y tu vida va a requerir de cuidados. Lo mismo son las pérdidas. Hay de pérdidas a pérdidas. Aprendes a vivir con la pérdida. Eso está garantizado. Aprendes a vivir. En mi libro de pérdida de un hijo, para mí, desde mi lógica, es una de las, yo creo, la pérdida más fuerte. Y se lo dediqué a dos grandes madres, ¿no? Una es Nora de Coatzacoalcos, también fue otro caso mediático. Ella hizo la fundación Karime. Este caso fue secuestro, y fue secuestrada por su tía y por el novio de su tía. Entonces Nora, pues ella sí se levantó y hizo ruido, ¿no? Llamó a los medios y todo. Los que secuestraron se asustaron. La hermana quería regresar a la niña y el novio dijo y las mató a las dos, ¿no? A la niña y a la tía. Después de 2 meses le regresan el cuerpo de Karime a Nora, y esta mujer tenía la opción de tirarse
de no levantarse, porque además el cómo es muy importante. A ver, secuestrada por la tía y asesinada, eso es muy fuerte. No es lo mismo que tú pierdas un hijo por muerte natural a que a alguien se le ocurra quitártelo. ¿Sí? Por eso les digo que las pérdidas, cuando te son arrebatadas, es muy diferente. No es como el suicidio, son de las pérdidas más fuertes. Y tristemente la cantidad de suicidios va increciendo. Es impresionante. Tengo aquí, alcanzo a distinguir a mi hijo que está ahí atrás y que es un experto en lo que es suicidio y todos estos temas tan fuertes, ¿no? Que cada día van creciendo, cada día. Verdaderamente nos sorprende lo que está ocurriendo, la falta de sentido de vida. Lo que hizo Nora es trascender su sufrimiento y realizó Fundación Karime. A cada rato tiene reuniones con madres que han perdido hijos y cualquier tipo de duelo. Lo que hizo fue darle un sentido a la muerte de su hija. Por eso es un ejemplo de vida. Y otro caso también es de Vilma, que su hijo también fue asesinado. Y ella hizo exactamente lo mismo. Que la muerte de mi hijo tenga un sentido. Y lo que ella hace es también su fundación, Caminemos Juntos, donde lo que hace es acompañar a otras madres que están en proceso de duelo y cualquier persona que esté en proceso de duelo. Un camino para elaborar el proceso de duelo es la trascendencia. ¿Qué es esto? Ayudar a otros, acompañar a otros a salir adelante en estos procesos tan difíciles. ¿Okay? Pero se aprende a vivir con ello. Lo importante es encontrarle un sentido. Una de las situaciones más complejas que estamos viviendo en la actualidad es esa falta de sentido. No hay nada que nos haga brillar los ojos. Se nos ha olvidado aquello que nos hace brillar los ojos. Y eso que nos hace brillar los ojos es como la gasolina o el combustible que día a día nos van a permitir seguir adelante. Si aquello que te hace brillar los ojos es compartir con tus nietos, con tus hijos, con tus amigos, búscalo, hazlo, porque va a ser el combustible que te va a permitir transitar por este desierto personal. Si ahorita estás de duelo, busca realizar actividades placenteras, llénate de ellas, porque es el combustible para salir adelante, para encontrarle un sentido. Lo decía Víctor Frank, y que no es de Víctor Frank, es de Nietzsche. Él decía, el que tiene un porqué y un para qué, fácilmente encuentra el cómo. El problema es cuando no hay porqué ni un para qué. Porque cuando la vida deja de tener sentido, lo que empieza a tener sentido es la muerte. Cuando la desesperanza es constante en la vida del ser humano, lo que aparece, lo que acontece es la muerte. Pero también lo que le da sentido a la vida es la muerte. Cuando alguien dice, es que es tanatólogo, se imagina que estamos con una caja de muerte, lo estamos velando, y no. Yo trabajo con vivos, no trabajo con muertos. Eso se lo dejo a quien arregla los cuerpos, pero yo trabajo con vivos. ¿Sí? Al duelo que tú elaboras mientras estás vivo, a lo que tú sientes mientras tú estás vivo, a cómo transitar por ese desierto personal que es tan difícil. Para eso yo acompaño a transitar ese desierto personal, pero con vivos, no con muertos. A pesar de que la palabra viene de tánatos, que si es muerto, muerte, luego se estudió tratado, pero recuerden, también no solo es la muerte física, también es la muerte de un evento, un suceso, de lo que era y ya no es. Estaba casada, ya no estoy, estaba en una ciudad, ya no estoy. Entonces todo ese proceso son pérdidas y son pequeñas muertes que nos van permitiendo llegar a la muerte final. Otros factores que no nos ayudan: evadir sentimientos, aislarse de familiares y amigos no nos sirve, no lo hagamos. Al contrario, procure estar cerca. Utilizar fármacos. Lo único, yo me sorprendo cuando llego a las capillas, a un velorio, a un entierro, la cantidad de pastillas que salen y gotitas que salen para adormecer a la gente y evitar que sientan
porque es lo único que se pretende, es adormecer y retardar un proceso de duelo. Cuando a lo mejor la persona le hace más, es más saludable que esté presente en lo que está viviendo porque le va a permitir despedirse, ¿sí? Abuso de alcohol y drogas, victimizarse, tomar decisiones importantes y ante la muerte o divorcio de la pareja involucrarnos en relaciones amorosas rápidas. Hay quien pierde un hijo, esto no ayuda para nada. Hay quien pierde un hijo y rápido quiere otro, ni siquiera ha elaborado el proceso del otro. Hay quien se está divorciando o queda viudo y ya quiere casarse de nuevo. Esto no ayuda, eso no te facilita el que se elabore el proceso de duelo, ¿sí? Otra cosa, no compares tu duelo, ¿sí? Nunca digas, es que mi comadre duró un año y ya terminó. Pues es tu comadre. Sentir que le estamos fallando a la persona si reímos y presionarnos por lo que nos pueden decir los demás. ¿Qué importa lo que te digan los otros? Vive tu proceso. Y solo date cuenta cuáles son algunas sensaciones que pueden llegar a ser normales cuando estás en duelo. Por eso es muy fácil que un duelo se confunda con una enfermedad. Puedes llegar a tener estas sensaciones: vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en garganta, falta de energía, falta de aire. Esto es normal, ¿sí? Que lo llegues a experimentar. Sensación de despersonalización. ¿Qué es esto? Sentir que no soy yo, que estoy como viviendo como desde fuera, como si estuviera percibiendo algo fuera de mí. Tensión y debilidad muscular, sequedad de boca, fatiga y palpitaciones. Esto es normal, pero muchas personas creen que están enfermas. Es normal en los primeros meses del proceso de duelo. Es normal que lo sientas cuando te acabas de enterar de que un ser amado falleció o cuando acabas de tener una pérdida. Pongamos que los 6 primeros meses. Después, pues tendrías que visitar en búsqueda de ayuda. Sentimientos que son normales en un proceso de duelo: tristeza, soledad, apatía, indiferencia, impotencia, alivio, insensibilidad. Esto es normal en proceso de duelo. ¿Ok? Algunas cogniciones que podemos o conductas: trastornos de sueño, dormir en exceso o no dormir, comer o no comer, conducta distraída, decir, ¿dónde dejé el coche? Bueno, eso nos pasa a veces aunque no estamos en duelo. ¿Dónde dejé el coche? Yo ya tomo fotografías cada vez que me bajo. Aislamiento social, o sea, que te aísles socialmente. Soñar con el fallecido, evitar recordatorios del fallecido, no querer saber absolutamente nada. Desinterés por el sexo, eso pasa más en las mujeres, ¿ok? Hiperactividad frenética, ¿a dónde vas? No sé, pero sígueme. O sea, no puedo parar porque si paro siento, y si siento me duele. Entonces empiezo a tener hiperactividad. Llorar, visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerden al fallecido. Esto puede ser que lo lleguemos a experimentar. Y para los duelos es muy importante ver la edad del doliente. No es lo mismo que yo pierda a mi papá cuando soy un niño a que pierda a mi papá cuando soy un adulto. Hay una gran diferencia, ¿sí? Porque mi creencia, volvemos a las creencias, o sea, la elaboración del duelo está determinada por tus creencias. Y el origen del sufrimiento, de tu sufrimiento, son tus creencias. Revisa tus creencias y entenderás tu sufrimiento. Modifica tus creencias y tu sufrimiento se modificará, porque empezarás a actuar de una manera diferente. Revisa tus expectativas. ¿Qué expectativas tenías con lo que perdiste? Y date cuenta que las expectativas son tuyas, no del otro. Esa expectativa de que tu hijo fuera y se casara y tuviera hijos son tus expectativas, no del otro, ¿no? Esa expectativa de que tu hijo te visite cada 8 días, pero pongámoslo ahorita de vivo, de que tu hijo te visite cada 8 días aunque ella se casó con su esposita y sus hijos, esa es tu expectativa, no es la de ellos. El origen del sufrimiento está en tus creencias, porque cuando no se cumple, genera sufrimiento. La espiritualidad, la fe, las circunstancias, no es lo mismo que alguien muera de cáncer que muera de SIDA,
a pesar de que ya se ha ido modificando, es diferente. El tipo de personalidad, ¿eres resiliente, no eres resiliente? Tu red social de apoyo, ¿cuentas con red social de apoyo o no cuentas con la red social de apoyo? El tipo de muerte, la relación afectiva con el fallecido era muy cercana. Miren, los duelos más difíciles, ¿saben cuáles son? Donde la relación era de codependencia, es un duelo tremendo. O cuando la relación es muy mala. ¿Por qué? Porque está llena de culpas. ¿Sí? La edad, la cultura, las creencias, la situación económica también influye, porque no es lo mismo que alguien fallezca y tenga los medios para enfrentar y solventar los gastos que estos conllevan y una vida futura a que no tenga. Y otra es el género. Para las mujeres, por los sentimientos que se manejan en el proceso de duelo, nos está más permitido. ¿Okay? Y bueno, estas son como las generalidades de lo que puede ocurrir en el proceso del duelo. Y algo bien importante, el duelo no solo es emocional, no solo es físico, es intelectual, físico, emocional y también es espiritual. Y merece un trabajo íntegro en todos los ámbitos. Tanto para una persona que se encuentra en una fase terminal por enfermedad, como a un doliente que ha perdido a un ser amado. Es importante trabajar con ese corazón. Es importante remendar el corazón. No puedo decir sanar, es remendar. Pero hay que tener cuidado porque cada puntada que demos a ese corazón tiene que ser lo más fino posible para que casi no se note. Porque hay quien hace cada remiendo que constantemente duele y hay quien jamás lo remienda y constantemente está sangrando o está supurando. Y esa es tu decisión. ¿Qué haces con tu corazón ante estos procesos dolorosos? ¿Qué tan fina es la aguja con la que remiendas tus heridas? ¿O qué tan burda es tu aguja que te lastima más? ¿Cuál es el tipo de hilo con la que bordas tu herida? Esa es tu decisión, no es de nadie más que tuya. Recuerda, no podemos hacer nada con nuestras circunstancias, ni con nuestros ancestros, pero sí con la capacidad para responderle a la vida ante lo que nos sucede. Eso sí nos toca. Y nosotros decidimos qué hacemos con este corazón que está roto. La pérdida nos brinda la oportunidad de vivir el dolor y el sufrimiento que puede traer como consecuencia el surgimiento de lo más valioso del ser humano. Y si se permite vivirlo a través de la humildad, seguramente reconocerá estas experiencias como son y no como nos gustaría que fueran. Esto es, a través de la aceptación de lo que hay. El ser humano resiliente crece a través de la adversidad. Miren, cuando a mí me entregaron el máster de la ICF, la International Coach Federation, en México solo habemos 6 Master Coach por un organismo internacional como es la ICF. En el mundo habemos 600, en todo el mundo. Cuando yo recibí ese máster, me costó más trabajo que el de la universidad. Dije, ¿cuál es la maestría del vivir? Porque vamos llenándonos de máster. Digo, hace poco me entregaron un doctorado honoris causa. Para mí fue todo un honor recibirlo. Pero me lleva a cuestionarme cuál es la maestría y cuál es el doctorado de la vida. No de los estudios, sino de la vida. Muchos de los que están aquí tienen no maestría, doctorado, por las circunstancias tan difíciles que han enfrentado en su vida. Porque ¿saben cuál es la maestría del vivir? La aceptación de lo que hay. Y no me refiero a la resignación, porque esto no tiene nada que ver con la resignación. La resignación es uno de los peores sentimientos que puede experimentar un ser humano. Yo cuando de repente escucho en la televisión que alguien ante el fallecimiento de un ser humano lo que desean es resignación, digo, no tienen ni idea de lo que le están diciendo. Porque la resignación es saber que puedes hacer algo diferente y no lo haces. Y la gente desea resignación. Nada más dense cuenta que el lenguaje genera realidades. No le pida resignación, que encuentre la aceptación de lo sucedido, pero no la resignación.
Hay dos sentimientos que son muy fuertes en el ser humano. Uno es la resignación y la otra es el resentimiento. Es lo peor que nos puede ocurrir. Cuidado cuando deseen algo a un doliente. Lo que menos le pueden decir es que tenga resignación. La maestría del vivir está en la aceptación de lo que hay. Y para esas madres que han perdido a sus hijos, les digo, eso no es maestría, es doctorado y postdoctorado. Han pasado las asignaturas más fuertes del vivir, aceptando lo que hay. Porque ya lo decía Frank, el dolor que puedas cambiar y modificar, cámbialo. El que no, evítalo. ¿Te duele la cabeza? Tómate unas aspirinas. Pero el que no, lo que te queda es aceptar. Pues con esto termino mi presentación. Nada más, pues inicié con una anécdota y quiero cerrar con otra. Y esta es una mujer que está muriendo y se enfrenta a un jurado. Y uno de los jueces le pregunta, ¿quién eres tú? La mujer le dice, soy María González. Y el juez le dice, no te pregunto cómo te llamas, te pregunto quién eres tú. La mujer confundida dice, soy una cristiana que se dedica a ayudar y a hacer obras de caridad. Y le pregunta el juez, no te pregunto qué religión profesas, te pregunto quién eres tú. La mujer más confundida dice, pues soy la esposa del alcalde y vamos haciendo obras de... No te pregunto con quién estás casada, te pregunto quién eres tú. La mujer confundida y sin saber qué responder, pide al jurado que le permitan regresar a vivir y encontrarse quién está siendo. Y esto es el mensaje que les quiero dejar. ¿Quiénes son ustedes? No qué hacen, no en función de quién viven, sino quiénes son ustedes. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo quieren trascender? Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Que tengan muy buena tarde y estaré firmando mis libros allá afuera, los están vendiendo, con mucho gusto estaré firmándolos. Gracias. Un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias a Carmen Castro. Un placer, un honor poder escuchar este mensaje de vida, y como se los anticipé, confío en que cada uno de ustedes se lleve un poquito de enseñanza, un poquito de cómo se puede rendir homenaje a la vida desde cada una de nuestras existencias. Ese es el objetivo de esta plática. Repito que es un honor para nosotros, para J. García López, poder acercar a cada uno de ustedes este estupendo mensaje. Y que disfrutemos, como os lo dije, cuidemos nuestra vida, inspirémosla, vivámosla intensamente mientras la tengamos y conmemorémosla. Muchas gracias, Mari Carmen, te agradezco mucho. Y para cerrar este evento, le pido al licenciado Oscar Padilla, el CEO de nuestra empresa, que nos dirija unas palabras para cerrar este evento. Nuevamente, muchas gracias, Mari Carmen. Doctor Ferdinand, le agradezco mucho su presencia. Gracias por estar aquí con nosotros y engalanar esta actividad. Gracias. Bonita noche. Manuel, muchas gracias. Mari Carmen, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Realmente las personas y las empresas, no es ajeno a las empresas, vamos acumulando años. Y los años no quiere decir que de repente estemos jubilados, porque de repente somos jubilados más no cansados. Y queremos hacer actividades, queremos seguir adelante. Y yo con lo que me quedo es realmente que todos en la vida tenemos un propósito y debemos buscar este propósito. Y nosotros como marca lo que queremos hacer es contribuir para este propósito. Yo les doy realmente un agradecimiento profundo por este tiempo que nos brindaron, por esta oportunidad, y esperemos contribuir con esta plática que tuvimos el día de hoy para el bienestar de ustedes y de sus familias. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan. Somos una marca que lo que queremos es que ustedes confíen en nosotros y que sepan que siempre vamos a acompañarlos en los momentos más difíciles. Muchas gracias.